Lo que, lo que vamos a utilizar en este ejercicio, ¿sí? En este ejercicio de Tlalocantecutli, que les decía yo, se refiere a la tierra, al ocli, al can, el locativo, te de persona, el cutli, el gran señor, que somos cada uno de nosotros el gran señor de la lluvia. Ajá. Necesitamos nosotros una parte de un venado. Algunos tendrán el cráneo, yo tengo este pequeño cráneo, ¿no? Estos todos son sus cuernitos del venado, por acá es donde lo tengo aquí enfrente en el altarcito, que cada vez que llega a secar esta flor se le agrega, porque precisamente es la ofrenda que nosotros debemos de irle dando a las energías. A este le llamamos nosotros Xochicóscatl. Nosotros tenemos la fortuna de que todo el año, ¿no? Todo el Shiwit, tenemos estas flores de cempasúchil. Entonces lo vamos utilizando, estas flores de cempasúchil, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que tener en el venadito? Hicimos un papelito, hicimos una lista como de peticiones al venadito, como que la intuición, la percepción, potencializar nuestro olfato, conectar con la tierra, la vibración de la tierra. La tierra vibra todo el tiempo, ¿no? Inclusive lo que le pedíamos al venadito, el venadito es un animalito muy ágil, ¿sí? Si ustedes, si ustedes han observado dentro de los hermanitos de la parte norte de Sonora, parte de Sinaloa, tiene la danza del venado. ¿Mm? Y decimos, qué bonita danza, ¿no? Mm, no, se le está haciendo una ofrenda, se le está haciendo un respeto al venadito. Inclusive se le hace el llamado, ¿no? Hay una persona que se pone su cráneo aquí del venadito y se pone a danzar, ¿no? Se le hace un honor a este venadito, se le agradece al venadito, pero también se le agradece a Tlalocantecutli, que gracias a Tlalocantecutli, que gracias al Señor que trae agua a las montañas, hay que coma el venadito. Sin ese alimento el venadito puede morir. Por lo tanto, el venadito danza para que llueva, para que haya que de comer el mismo venado, ¿sí? Del mismo ma, sa, mano de matli, mail, ach, masa, ¿sí? Entonces, desde su nombre nos dice que es un animalito de agua, ¿sí? Es un animalito de agua. Es un animalito sagrado que nos conecta con nuestro ser interior. Al tener un cuernito, estos cuernitos del venado son esas antenas, son esas receptoras, reciben la energía, la vibración del Señor Tlalocantecutl. Sí, él a través de sus cuernitos detecta el ambiente, detecta ese lugar, ese espacio. Sí. Y entonces, si uno no respeta todas las partes de su cuerpo del venadito, también nos puede suceder de que no tengamos esa abundancia. El venadito nos simboliza la abundancia, nos simboliza la fertilización. Y su carne, para los que hemos probado, es una carne muy deliciosa, ¿verdad? Pero recuerden también y recordemos que esa parte del ofrendar, ¿sí? Se dice
que los venaditos son muy sentimentales, pero también son muy temperamentales, son territoriales, ¿no? ¿Por qué temperamentales? Porque son personas que, por la misma rapidez que tienen mental, se enojan muy rápido, pero también se perdonan muy rápido y se les olvida, ¿no? Entonces, eso es alguna de las prácticas que nosotros podemos hacer, ¿no? Y ponerle en nuestra ofrenda a Xochicóscar. Y justamente en estos días, ¿sí? Justamente en estos días que estamos trabajando, fíjense cómo vamos avanzando cronológicamente. Terminamos nosotros y terminamos el ciclo de 11 Carrizo, que fue el 11 de marzo. Del 11 de marzo al 21 de marzo pasan 9 días. Son los 9 señores de la noche. Después del 21 de marzo, que se trabaja con Xilpetotec, se presentan los 13 días. La veintena de quién, de Atlacahualo. ¿Quién es su regente de Atlacahualo? Tlaloc. Desde entonces empezamos a trabajar con él. En la segunda trecena, perdón, en la segunda veintena, que es, la veintena es Tlaca Xipehualis, el señor que cambia de piel. Pero también su regente es Xipe Totec, ¿no? Y en la veintena en el que estamos, es Tozostontli, la pequeña vigilia, y su regente es Tlaloc. Y entonces justamente estamos en esta energía de Tlaloc. Justamente es la energía que estamos trabajando, ¿sí? Ahora bien, en esta veintena vamos a hacer lo siguiente. Primero nuestra plegaria. Tlazocamati no hueytahtzin tlalocantecu. Nochitlen tinechmaca, huantlen amotinechmaca. Eso debemos de tenerlo presente siempre. Pero no vamos a hacerlo de manera muy literal, que Tlazocamati no hueytahtzin tlalocantecuhtli, nochitlen nechmaca. No, vamos a hacerlo con ese sentimiento, con ese sentir, ¿sí? Con ese anhelo, con esa súplica, ¿no? Tenemos que hacerlo lento, sintiendo esa plegaria. Tlazocamati, no güeyta, ¿sí? Tlalocantecutli. No chitlantinechmaca, Juan, amo tinechmaca. Todo lo que, o sea, yo estoy agradecido con lo que tú ya me has dado. Que si estoy ciego, no he visto con todo lo que me has dado, necesito yo abrir esos ojos. ¿Y cómo voy a abrir esos ojos? ¿Y cómo voy a saber por qué le tengo que agradecer a Tlalocantecutli? Si no me ha dicho Tlalocantecutli, no me ha dicho, a ver, este es para ti. No me lo ha dicho así. No, no nos lo ha dicho así. Pero nos los ha dado. ¿Cómo? Estamos vivos. Tenemos que comer. Tenemos que respirar. Tenemos agua para mínimo, para bañarnos, para beber. A lo mejor está haciendo mucho calor, pues hay que sembrar árboles, ¿verdad? Entonces, debemos de estar agradecidos. Nos ha dado el sustento. Si no llueve, pues no hay. Hasta ahorita nosotros aquí, pues no hay, así que haya llovido, digamos que ya han empezado las lluvias, hace falta las lluvias, ¿sí? Ahora bien, dice, le agradezco mi gran Señor Padre, Señor fertilizador, todo lo que me das y todo lo que no me das. Tal vez no estoy preparado para esto, pero lo recibo con amor. Y aquí tenemos a un Tlaloc. Precisamente les decía yo, es agua, ¿verdad? Pero también aquí, si ustedes se dan cuenta, tiene a un Xiuhcoatl. ¿Qué es Xiuhcoatl? Es precisamente, este es un bastón, o este es su Xiuhcoatl es un rayo. Xiu, fuego, un fuego de serpiente, ¿no? Esos son los rayos.
y los tiene en la mano. Y si se dan cuenta, él está conectado precisamente con este Zipacli que está aquí, con la madrecita tierra. La madrecita tierra acuática, si se dan cuenta, va fluyendo. ¿Y quién es la madre acuática terrestre? Pues es Chalchihuitlicue, ¿no? Decíamos que intervienen Chalchihuitlicue, Tonatiuh, mm, Yehyecatl, Tepeyolotli, Mixcoatl, todos ellos influyen, Mesli, para que haya esa abundancia, esa fertilidad en todos los ámbitos de la existencia, ¿no? Eso es lo que nos hace, eso es lo que nos pide, reconocer y reconocernos que somos muy, muy afortunados de tener nuestro sustento. Y kamiek mawisot, huanken iknotzintli, motechnimo tlancuaquetza, campaicanochi no yolo, nimitzlahtlanilía, ¿no? Con mucho honor y respeto y con mi energía de huérfano, me consagro a ti, hincado frente a ti, donde de todo corazón te pido, ¿sí? Recuerden que nosotros nos vamos a presentar ante ellos, nos vamos a presentar ante estas energías como huérfanos, que ellos nos adopten como padres, como abuelos, porque queremos ser parte de ellos, ¿no? Porque precisamente aquí, si se acuerdan, todo es en familia, todo lo que es de la familia debe de ser, ¿no? Y en el siguiente, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Dice, pido tlamatilis, sabiduría, pido sabiduría, ante todo. Tlalocancenteot, el sustento, el sustento fertilizador es lo que pido, ¿sí? Y el sustento fertilizador influye e incluye muchísimas cosas que nosotros pedimos, de manera muy personal y de manera general, ¿no? Yo voy, por ejemplo, a pedir la lluvia, pero también pido por mi familia, pido por mí, pido por los que van conmigo a pedir la lluvia, pido para los demás, no tan solo es para mí, ¿no? También nos dice Chicahualistli. Chicahualistli es fortaleza. Pido fortaleza. Que yo no, al decir fortaleza es que yo no me enferme. Y recuerden que el cocolistli incluye muchas cosas. Uno de ellos se considera también enfermedad, el miedo. El miedo es una enfermedad y es contagiosa, ¿eh? Hay que tener cuidado. El miedo a hacer cosas, ¿no? La inseguridad. Es que si lo hago o no lo hago, veo que los demás hermanitos no veo que no lo hacen, yo tampoco lo voy a hacer. No, hazlo por ti mismo, no esperes que los demás te motiven, te digan, no, es que lo tienes que hacer. Intentemos, intentemos. Sí, tenemos que intentarlo. No sabrás si funciona o no funciona si no lo intentas. Esto es práctico. Y tienes que ir a ese lugar, a la montaña, donde tú quieras estar y donde tú puedas estar. Manohuil Tlateuchihualistli. ¿Qué es Manohuil Tlateuchihualistli? Protección con fuerza. Lo que estoy pidiendo es protección. ¿Ante quién? Primero ante mí. Le pido a Tlaloc, a Tlalocantecutli, que me proteja a mí, de mí, porque a veces yo mismo me desanimo a mí mismo, que me proteja de mi negatividad, de mi indecisión, de que, híjole, ¿qué dirá mi familia si me ven?
Qué bueno para los que la familia los comprende, ¿no? Está bien, hazlo, inténtalo y estamos contigo. Pero también puede haber que alguien tenga su familia y diga, no, pues estás loco, estás loca, ¿qué andas haciendo? Deja de hacer esas cosas. No funciona. Es una parte de que con lo que tenemos que luchar. Y por eso es que pedimos mano will teo chicahualistli, ¿verdad? Maneo teo chihualistli, perdón, mano will teo chihualistli es como la protección, es como teochivo proteger, como bendecir, como ayudar. Dice protección con fuerza. Esa protección con fuerza y con fortaleza. Esa es lo de Manohuil Tlateochi Hualis, que Dios nos proteja. Ujú. Y nos dice aquí Juan Manimosetili Inguan Teotlaloc. Para que me una con los trabajadores de la fertilidad, con los trabajadores de la lluvia. Nosotros, ¿cómo podemos ser trabajadores de la lluvia? ¿Cómo podemos ser fertilizadores? Sí, precisamente algunos, algunos porque ya fuimos una vez allá a pedir la lluvia y por pura casualidad llovió. A lo mejor porque me metí en un temazcalito, a lo mejor porque pues ya me sé unas tres, cuatro, cuantas frases en náhuatl y ya me siento un granicero, no, yo ahora ya soy un granicero, ahora soy, no, es un trabajo arduo, es un trabajo, es una lucha diaria en la que tenemos que dividir nuestro tiempo en nuestros quehaceres, en nuestros deberes, en nuestra labor como parte de un cálculo y como parte de una familia, ¿sí? Y eso estresa, ¿sí? Pues es el pago que tienes que dar, es el pago que tienes que trabajar. No tan solo vas a pedirle al gran misterio, revéleme lo que yo tenga que hacer. Ay, caramba, entonces, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Qué te tienes que hacer lo que tengas que hacer? Muchos abuelos en la tradición te dicen o nos dicen, o les preguntamos, ¿y cómo le voy a hacer, abuelito? ¿Cómo lo voy a hacer? No te preocupes, el gran misterio te lo va a revelar. Pero si el gran misterio tiene mucho trabajo con otros y a mí no me hace caso, ¿por qué no lo empezamos a hacer nosotros? Llegará esa sabiduría, se los aseguro que va a llegar, pero tampoco estemos, a ver, que me llegue la sabiduría, lo estoy esperando. No, tenemos que trabajarlo, tenemos que empezar a hacer esos ejercicios que nos toca hacer. Me imagino que hasta en estos momentos todos ya tenemos nuestro tlaloc, ya sea que lo tejimos en estambre, ya sea que lo tallamos en madera, ya sea que lo tengamos en barro, pero ya lo tenemos, ¿sí? Ya lo tenemos. Ya llevamos casi un mes que dijimos que íbamos a hacer nuestro tlaloc, sí. Y gracias para los que dicen, aquí está mi tlaloc. Ahora nos toca empoderarlo. Ahora nos toca presentarlo. En este ejercicio vamos a ir al lugar sagrado de nosotros y lo vamos a presentar nuestro Tlaloctzi. Y que a lo mejor si hay un temazcal hay que llevarlo, hay que energetizarlo. En ese momento darle su recito para que podamos darle esa energía nuestra y de los hermanitos, ¿sí? Y ese Tlaloc lo tenemos que portar nosotros, le tenemos que hablar, tenemos que hacerlo nuestro amigo, por eso nos dice aquí, dame esa protección del sustento y de fortaleza. ¿Por qué le pedimos tanto? Porque anhelamos ser Tlalocantecutli.
porque deseamos ser personas que fertilicemos a los demás. Ojo, a los demás. Y también a nosotros mismos. ¿Y cómo? Bueno, yo voy a ser fertilizador con el conocimiento. Con lo que yo conozco lo comparto, sin ambición de ganar y sin miedo de perder. Ojo, yo lo ofrendo, pero que no se nos olvide, recibir y dar también cumple esa función, ¿sí? También debemos de tenerlo presente. ¿Cómo? Nos habla aquí en esta tercera parte de la plegaria, dice, ni mocalactía, nictemacas, tlamanilis, ni yeski, ni shinash, inguan, no ikniwan, pan intlaltikpaktli, ipan tomawan, manicuica, tlecoatl, wan, cosemalo, tlentiquinotzaski. Me comprometo a dar mis ofrendas. Seré semilla selecta con mis hermanos. En este plano terrenal, en nuestras manos llevemos la serpiente de fuego y el arco iris que le hablaré. Ojo, aquí es muy importante a lo que yo me comprometo. Dar, dar mi ofrenda. ¿A quién? ¿A las energías? ¿No? Siempre que vayamos, como les digo, siempre que vayamos a un lugar a visitar a alguien, pues hay que llevar algo, ¿no? O lo que coloquial decimos, es que tienes que ir de traje, ¿no? Cada vez que vas a visitar, pues mire, vengo a verlo, pero le traje esta frutita, pero le traje esta comidita, pero le traigo este regalito. Siempre es grato recibir, en serio, recibir es muy grato, es muy satisfactorio, pero no olvidemos hacer fluir esa energía. Si yo solamente estoy de ese receptor, estoy, dame, dame, dame. A veces pensamos que por derecho divino, por derecho universal, yo solamente tengo que recibir. Sí, es un derecho, pero hay un deber de dar, de hacer fluir esta energía. Por eso dice, me comprometo. Tú vas a Tepeyolocli, pues llévale una frutita, llévale a Yeyecatl, a esa montaña, pues llévale su mezcalito. ¿Sí? No vayan con las manos vacías, ¿no? ¿No? Lleven dulces, lleven fruta, lleven vela, lleven copal, ¿no? Lleven flores, ¿sí? Hay que llevar. Por eso aquí nos comprometemos a llevar nuestras ofrenditas. No vamos a llegar, ya llegué. Ajá. ¿Y? No. Siempre vamos a llegar con ese respeto. Por eso nos dice, seré semilla selecta. Al ser semilla selecta, lo que yo dé, voy a tratar de que ayude a los demás. El libro que yo comparta, quiero que sea esa semillita selecta que le pueda hacer, ¿no? Hasta ahorita no sé cómo van con sus lecturas. Hasta ahorita no sé. Los pocos libros que les he compartido, ¿los han leído? Claro, yo sé que todos tenemos trabajo y una infinidad de ocupaciones, pero ojo, tenemos que pagar el precio de la sabiduría. ¿Y cuál es el precio? Pues bueno, si dormía 8 horas, pues le reduzco ahora que sean 6 horas. Esas 2 horas, pagar el precio es que me pongo a leer. Oye, sí, lo estoy leyendo, lo leo. Pero no se les olvide de que ese libro, de ese libro,
pues voy a retomar la esencia, ¿sí? Ojo, aquí está la otra parte. Retomé la fotografía del hermanito, el abuelo Nahui Zipac. Aquí está. Y, ay, ¿por qué color azul? ¿No? ¿Y por qué en estos días, el 3 de mayo? Ah, es el pedimento de lluvias, hermano. También les mandé una foto que es del maestro Gustavo Zapoteco, de su casa. Él lo compartió en el Facebook. Y si se dieron cuenta, estaba esta cruz y estaba pintado de color azul. Representa los rumbos. Representa la conexión con las energías fertilizadoras de la lluvia. ¿Sí? Recuerden que ese ocelot, ese jaguar, cuando hicimos nuestro amoshli de Tlaca Xipehualistli, de Xipetotec, ¿se acuerdan? Que era un ocelot verde y un ocelot amarillo. ¿Sí? Ese es nuestro amosh. Ujú. Hasta ahorita llevamos dos amoshli, uno con el ejercicio de Zipac, que era precisamente el de dibujar nuestro lugar sagrado y qué representa para nosotros ese lugar sagrado. El segundo Amoshli, segunda página de la Moshli, es de Tlacashipehualistli, donde de Xipetotec está de esta manera, está viendo así, está viendo al que le está recibiendo como la estafeta para darle la otra, al otro ser. Este Peyolocli, que se trabaja el 21 de marzo. Entonces, desde el 21 de marzo encargamos ese Moshli, ¿no? Llevamos ya para 2 meses trabajándolo. Ujú. Sin, sin pausa, sin prisa, pero sin pausa. Vamos trabajando así, ¿eh? No olvidemos, sin prisa, pero sin pausa. O sea, si lo vas haciendo, vete haciéndolo, tampoco te detengas, ¿no? Y entonces, por eso es que nosotros vamos a tener en nuestro calpuli esta cruz. Y no estamos diciendo así, creemos en la religión católica, no. Esta es la conexión. Y vamos a ponerle un Xochicóscatl aquí, ¿no? Al mismo tiempo que vamos a darle nuestras ofrendas a este conector del universo, ¿verdad? Que en la clase pasada ya les decía el significado de No se oye entrecortado, será mi internet. Se le fue la señal a Temastiani. Ah, gracias, hermanito. Hay que esperar, compañeros.
Listo, ya. Sí, sí estamos es que con la lentitud de nuestro internet. Pero bueno, ahorita en este pequeño espacio les envié el link de la publicación del maestro Gustavo Zopoteco que les decía, ¿no? Ahí en el grupo. Es esta parte que nosotros debemos de tener en nuestro calpulli, en nuestro lugar sagrado, esta cruz que nosotros debemos. Y debe de ser color azul, el azul del agua, el azul del fluir del Ilhuicar. Entonces debemos de tenerlo muy presente, ¿no? Muy bien. Entonces los ejercicios, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Ya vimos nuestra plegaria, qué es lo que significa y que lo vamos a utilizar en estos ejercicios, en esta petición. Tenemos aquí ejercicios para conectarnos con Tlalocante. Uno, ayunar por 36 horas. Una noche, puede ser una noche, un día y otra noche. ¿Sí? ¿A qué horas vamos a hacer este ejercicio? ¿A qué hora? Puede ser en la mañana. Bueno, pues vamos a seguir, les decía hermanitos. Vamos a ayunar por este tiempo de horas, ¿no? Que el que vamos a trabajar. Tenemos también pedir permiso a los 7 rumbos, eso ya lo vimos en una clase, cómo pedir permiso por los 7 rumbos y también lo subimos en la plataforma YouTube. Lo pueden checar ahí para pedir permiso por los siete rumbos. Sin olvidar, no se olviden que nosotros, cada uno de nosotros somos el 7º rumbo. La ofrenda de flores, lo que les decía yo, aquí vamos a llevar flores. Indiscutiblemente, indiscutiblemente vamos a llevar las flores. ¿Eh? Mm, velas, nuestras velitas, recuerden las velitas que les mostraba la vez pasada. Deben ser pequeñas porque tenemos que esperar que se terminen nuestras velas de quemarse y terminar esta petición. Copal. Pues por lógica tenemos ya nuestro Poposh Comet. Llevar, ¿verdad? Nuestro copalito para después de que pusimos nuestro tlalmanal y todo lo que vamos a ofrendar, pues ahora sí, vamos a saumar, vamos a llamar a las energías, pedirles permiso, agradecerles, pedirles y comprometernos el trabajo que nos toca hacer. Fruta, ya la fruta hay que llevarlo, puede ser fruta de temporada que tengamos, pero tenemos que llevarle comida, podemos llevarle comida. Nosotros en este rumbo a veces acostumbramos, pues en lo que es comida es mole de guajolote, les decía, y tamal llamamos nosotros tamales nejos. Son alimentos muy especiales para estas ceremonias que se hacen. Ujú.
o a veces en la petición de lluvia se lleva un chivito, ¿no? Se lleva el chivito, se sacrifica el chivito y la sangre del chivo que cae a la tierra, ¿no? Entonces esa sangre se le ofrenda a la madrecita tierra. Se pela el chivo, se prepara la comida y se ponen los platos. Primero, las energías de ese lugar se les da de comer. Después, los que nos acompañan, pues también comemos y convivimos en ese lugar, ¿no? Un pollito, algunos llevan el pollo, ofrendan la sangre y después lo entierran el pollito a la madrecita tierra, ¿no? No tan profundo para que también sus guardianes de Tepeyolobsli, los animalitos que viven en ese cerro, en esa montaña, puedan sacarlo y alimentarse de eso, ¿sí? Porque le estamos agradeciendo a Tepeyolobsli. Ujú. También vamos a poner su tlaloc hecho de roca o del material que ya lo hayan hecho, ¿sí? Yo les decía de roca porque es un poquito, tiene un poquito más de durabilidad. ¿Que cuesta más tallarlo? Sí, cuesta más tallar. Cuesta más elaborar. Sí, cuesta más. Pero, pero pues nos va a durar más porque este trabajo lo vamos a hacer toda una vida. No, nada más por este año que nomás para pasar el curso, pues yo no les voy a dar ni una constancia, ni un diploma, ¿verdad? Esto es para que este año lo intenté, el otro año y el otro año, y cada vez aprendo más, y cada vez aprendo más cómo pedir permiso. ¿Se acuerdan también de cómo pedir permiso para entrar a la montaña, verdad? Les envié yo un videíto muy recientemente que subí a la pequeña montaña de Cihuatlampa, ¿no? Pedido así, hicimos un círculo, una cruz y la tierrita, se los pone aquí y le pedimos permiso a Tepeyolobsli para entrar a esa montaña, para que nos proteja, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo presente. Bueno, también necesitaremos nuestro bastón de Xucoatl. ¿Qué es nuestro bastón de Xucoatl? Podemos hacer un bastón de madera. De preferencia, debe de ser de huehuete. ¿Se acuerdan que sí les compartí un video del bastoncito, ¿verdad? Está hecho de madera de ahuehuete. ¿Por qué tiene que ser de ahuehuete? Bueno, los abuelos, y vamos, nos los van confirmando, algunos otros hermanos también lo trabajan esta parte. Se dice que el ahuehuete, el árbol de ahuehuete, es el hogar de los tlaloque, de los que trabajan la lluvia, ¿sí? Por ello, que estos arbolitos de ahuehuete, los rayos, cuando llueve, jamás parten a un ahuehuete, los rayos. El árbol de ocote, sí. El árbol de tepehuaje, sí. El árbol de cucharilla le llaman, sí, lo parten dos. Un árbol de guamúchil, sí, lo parten dos, le caen los rayos. Pero el árbol de ahuehuete, sí. Por eso es que se nos recomienda, dice, si es que ya empezó a llover y te quieres cubrir de la lluvia, de las tempestades, jamás, jamás te refugies en el arbolito de ocote, pero es como los padres, de peguaje, ahuehuete, sí, nos protege. Por eso vamos a hacer nuestro bastoncito de Xucoatl de la maderita de ahuehue, la maderita seca que nosotros encontramos, que lo vamos a fabricar. En la parte de arriba debe de tener precisamente la cabeza de Tlaloc. En su cuerpecito tiene que tener el Xucoa del rayo, ¿no? Y en medio lo podemos agarrar. Aquí le vamos a poner un pequeño espacio donde podamos agarrarlo de medio. Acá arriba tendrá la cabeza de Tlaloc, de aquí para está abajo también, ¿verdad? Entonces todo eso, porque nosotros somos el medio de,
somos la conexión de qué? De lo que hay arriba y lo que hay abajo. Nosotros tenemos como los intercesores, los que intervienen en la lluvia para pedir. Pero recuerden que no están solo en la lluvia. Son muchas cosas los que nosotros vamos a pedir, ¿no? Y el machete, su machete curado. ¿Se acuerda que desde hace tiempo veníamos platicando que debemos de tener un machetito? Ese machete debe de ser tamaño regular, pequeño, pero sí lo debemos de portar, ¿sí? En este caso, permíteme mostrarle el que yo tengo es un poquito pequeño, permítame. Aquí lo tengo. Y ahorita les diría yo más o menos cómo curar este, cómo curar el machetito, ¿no? Es este, miren. En mi caso es este que está. Es un poco pequeño, ¿sí? Lo vamos a convertir como nuestro amigo inseparable cuando vayamos a hacer estas ofrendas, ¿sí? Lo debemos de afilar muy bien. Debe de estar muy filosito, ¿eh? Debe de tener mucho filo. ¿Para qué? Para poder trabajarlo, recuerden que vamos a la montaña, pues a veces necesitamos limpiar el lugar donde vamos a trabajar, a veces hay que pararlo, hay que enterrarlo en un espacio antes de empezar a hacer nuestras ceremonias. Y aquí en esta parte le vamos a poner nuestra gorra, nuestro sombrero. Sí les mandé fotos de ese tipo, ¿no? Cuando fui apenas a hacer la petición. Aquí se le pone. ¿Por qué? Porque él nos va a estar protegiendo, él va a ser el guardián de ese lugar. ¿Y cómo lo vamos a curar? Vamos a preparar agua de sal, debe de sal de grano. Ujú. Va a ser agua de sal de grano, le vamos a agregar ajo. Ujú. Le vamos a agregar ajo, pero también le vamos a agregar un poquitito de limón, ¿no? Un limón lo partimos, lo exprimimos y con eso lo bañamos. Lo vamos a bañar por 13 días. Por 13 días. Después de que ya lo bañamos, ya sí y siempre lo vamos a tener en nuestro altarcito porque es una herramienta de trabajo especial. Que si vamos a ir a leñar, este no lo vamos a ocupar para linear, para cortar cualquier rama, no. Es especial para protección, ¿sí? Es especial para protegernos tanto de personas ujú, que vas a la montaña. Te va a servir para proteger de lo tangible y de lo intangible. Ujú. Y lo debes de portar, cargar con él. Muchos de nosotros podemos decir, es que aquí no lo voy a encontrar. Bueno, pues ese es nuestro trabajo, hermano. Y es que yo no tengo. Bueno, pues hay que conseguirlo, ¿no? Y si no lo consigo, pues no pasa nada, nomás no tienes tu herramienta, cómo ir trabajando, ¿no? Es esa parte que debemos también de ir comprendiendo, de ir consiguiendo nuestras herramientas, poco a poquito, ¿no? Aquí, pues nosotros en México, pues en las ferreterías, en las palerías vamos a encontrar pues, esta herramienta. ¿Sí? Es, es necesario, hermanitos. Cada vez que vayamos a la montaña, él no nos debe de hacer falta. Ni nuestro bastoncito de compañía, ¿se acuerda? Nuestro bastoncito no nos debe de hacer falta, ¿no? Un sombrero con su energía, ¿sí? Ichmecat. ¿Se acuerdan ustedes que les pedí también el mecatito de Ishle, ¿verdad? ¿Y ese para qué lo vamos a tener? Para conectar con los planos existenciales del Ilhuicar y Tlaltictlampa. Aquí está. Y es esta imagen que yo les... Aquí está. Para conectar el Ilhuicar del cielo y para conectar con Zipacli que está aquí, ¿no? Aquí está, miren. Este va a ser también nuestro Mecatl.
Acuérdense que es la fibra de maguey. Es la fibra que nos fertiliza. Si se acuerdan cuando vimos el tonali de Toshli, ¿verdad? Toich, Toich, Toishli, nuestra fibra de maguey. Y acuerden que el maguey nos representa también la fibra de maguey, el sustento, pero también nos empodera con la fertilidad, con la fluidez, con la conexión con la luna, ¿verdad? Con la noche. También representa que nosotros podamos trabajar en ese aspecto. Sombrero personalizado. Podemos hacer un sombrerito, ponerle la energía de nosotros, ya sea de nuestro tonal, o también conseguir un sombrerito, ya sea de palma, del material que ustedes puedan conseguir, de preferencia que sea de material natural, ¿no? De palma, bueno, lo más natural que nosotros podamos encontrar, ¿sí? Vamos a hacer nuestro sombrerito y podemos ponerle algunas plumitas, o sea, lo que nosotros consideremos para empoderarlo, por así debemos de cargar nuestro sombrero. Además de que nos protege del sol, va cargando, va cargando nuestra energía, va protegiendo nuestra energía que tenemos, ¿no? Por eso les decía, puede ser una gorra, ¿verdad? Como que es lo más común que encontramos. Claro, para los que viven en la ciudad, puede ser una gorra. Ahorita con todo esto de la comercialización global, ¿no? Pueden encontrar en cualquier plataforma de compras a lo mejor diseñar por ejemplo, diseñar una gorra, ¿no? Y le envían la imagen. Quiero que le dejan esa imagen aquí. Yo, pues con eso, puede ser sombrero o gorra, ¿no? Puede tener su tonal o su agua, dependiendo de cómo ustedes puedan. Después de poner la ofrenda, ponerse de rodillas y hacer la petición. Ya puse todo lo que tenía que hacer, ya puse mi guardián, ya le puse aquí mi sombrerito, ya le dije, pues aquí te dejo, déjeme, yo estaré trabajando con las energías, yo estaré trabajando en mi conexión, en mi meditación, en mi viaje con la energía, pero tú estate atento, que si viene un airecito, avísame, ¿no? Avísame que yo estoy aquí. Por eso es que hacemos una conexión por 13 días, lo baneamos, le llamamos curarlo, le platicamos, ¿no? Tú y yo vamos a trabajar juntos. Tú me proteges y yo te protejo. Tú me cuidas y yo te cuido. Somos uno. Ahora eres parte de mí. Eres una extensión de mí, ¿no? Bueno, entonces ya hicimos, ya pusimos nuestra ofrenda, ya pusimos nuestras protecciones. Ahora tenemos que hacer nuestra plegaria. ¿Y cuál plegaria? Lo que les acabo de enseñar aquí. Este, este es la del compromiso, esta es la de petición, esta es la parte del agradecimiento, ¿sí? Y después de hacer eso, aquí les puse una pequeña, como declaración, como, como una plegaria que lo vamos a hacer por los días de ayuno, por las noches de ayuno, pero también retomarlo como cuando nosotros vamos, cuando vamos a esa montaña a hacer la petición. Y no vamos a ir a veces a hacer la mala petición de lluvia, vamos a pedir sabiduría, ¿no? Dice, Nehuatzin no iji ni tlalo. Yo también soy el líquido sagrado que bebe la tierra. No iji ni tepeyolotli, también soy el espíritu de la montaña. No iji ni moshli, yo también soy nube. No iji ni yehyekal, yo también soy viento. No iji ni chalchihuitlicue, yo también soy la de la falda de jade. No iji ni centeo, yo también soy el sustento. No iji ni shinashli, yo también soy la semilla. Yo también soy la semilla selecta. ¿Ah? No iki ni nectli, yo también soy miel. No iki, no iki ni ocli, yo también soy el pulque, ese líquido sagrado.
Shinechkakikan. Escúcheme. Shinechilikan. Dígame. Amo Juan Nochi con ustedes todo. Juan Shinechnemilis Tlakpatica. Y deme larga vida. Nemilis Tlakpatica es que como te añaden, como que te alarguen la vida, que ellos intervengan por nosotros, por tener esta vida, más años de vida, pudiéramos decirlo, ¿no? Es lo que le hacemos la petición, ¿sí? Nemilistlacpati es que permíteme vivir más tiempo, pero también estemos conscientes, lo que una vez les decía, si voy a vivir más tiempo, por lo menos lo tengo que disfrutar. A veces quiero vivir mucho tiempo, pero me la paso amargándome, me la paso quejándome de la vida. Pues no tiene caso que vivas. Pues mejor ya vete a descansar. Si vives cansado, te dicen, vamos a hacer esto. Es que estoy cansado, pero sí quiero vivir. ¿Mm? O como ahora hay muchos jóvenes viejos, o sea, que son jovencitos de cuerpo, de edad, son jóvenes, pero son viejos porque están cansados de todo. Los mandan a hacer algo, se enojan, no quieren hacer nada. Pero hay viejos jóvenes, como muchos de nosotros, porque a ver qué hay que hacer, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Siempre está creando, siempre está pensando cómo ser esa semilla selecta, cómo ser miel para los demás. Porque muchos de nosotros somos miel, pero también muchos de nosotros somos miel. ¿Sí? Eso es así. Entonces le pedimos larga vida para poder disfrutar, para poder armonizar. Agrega tu rostro de Tlaloc. Aquí está. Muchos de ustedes ya le agregaron el de Tlaloc, ¿verdad? Ya le agregaron al personaje que se energetiza. A mí me gustó esta imagen y lo pueden hacer ustedes. Esta imagen es un personaje de Tlaloc y que lleva un chimali. Un chimali es para defenderte, pero también tiene sus flechas y están hacia arriba, la cual nos dice, trabajemos juntos para elevar nuestras energías, para pedir las energías del universo. Y en su mano tiene precisamente este pequeño bastón, ¿sí? Que este bastón tiene el Xutecutli, ¿se acuerdan? En el códice Feyerabadi Meyer, en el centro está Xutecutli, tiene su bastoncito este. Este es un bastoncito que ayuda a impulsar a mandar cosas más lejos, la cual nos indica precisamente con todo este atuendo de Tlaloc, pues hay que seguir luchando, hay que seguir elevando esas energías, esas peticiones, esas plegarias para continuar en este camino existencial, ¿no? Y en esta parte, si se dan cuenta, la elevación aquí de la medicina, ¿no? Y cómo está ataviado, está empoderado nuestro Señor Tlaloc. Ustedes ya tienen su Tlaloc, ¿verdad? Pero por si gustan, pueden imprimir uno de estos y poner, ¿no? Porque nos convertimos precisamente en eso, en Tlalocante, como el Señor fertilizador. Ahora, pueden decir, ¿y cuándo lo voy a hacer, maestro? ¿Y cuándo voy a hacer esta petición? ¿O cuándo voy a hacer esta ceremonia? Lo vamos a hacer en esta 20. ¿Mm? Ahorita estamos con la energía de ¿quién? La energía de Cuautli, ¿verdad? Ahorita estamos con la energía de Cuautli. Todo domingo va a estar Cuautli. Lunes, Cuautli. Martes, Oli. Miércoles, Tecpatl. Jueves, Kiautli. El jueves lo vamos a hacer, hermanito. El jueves vamos a hacer este ejercicio. Así es que tenemos domingo, lunes, martes, miércoles. Tenemos 4 días para prepararnos con todo esto, para ir a trabajar, para ir
juntando todas nuestras herramientas e ir a la montaña. Es que el jueves no puedo. Bueno, ¿entendemos? Y si lo hago en mi altarcito, sí lo puedes hacer, ¿verdad? Pero quizás no puedas tener la experiencia de trabajar directamente con, ahora sí, en la montañita. Y Kiawit, su regente es Tonatiuh. Y para que se vaya creando la lluvia, las nubes, se necesita Tonatiuh, calentar el mar, los ríos, para que se evapore el agua y suba, se forman nubes y el viento los lleva a las montañas, donde está Tepeyolotli con la humedad de sus árboles, carga muy bien estas nubes para que empiece a llover. ¿Sí? Tienen mucha función y participan muchas energías. ¿Sí? Entonces, hermanitos, la propuesta es el miércoles, el jueves. Pero si alguien dice, no, pero yo el martes puedo, lo puedes hacer, no pasa nada, ¿no? El martes dijimos que eso va a ser un día Oli, movimiento. Y el día viernes terminamos la veintena de Tosos Tonti. Recuerden que Tosos Tonti es pequeña vigilia. Y en esa pequeña vigilia vamos a vigilarnos a nosotros, ¿no? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo estamos siendo semilla selecta como Shinash? ¿Cómo estamos siendo como Necli, como la miel? La miel para los oídos, la miel para el corazón de los demás. ¿Cómo estamos haciendo? Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Cuesta a veces más hacer las cosas, ¿no? Entonces, esta es la propuesta, ¿sí? Esa es la propuesta que yo les tengo a ustedes. Uno de estos días podemos hacerlo, pero que no pase de esta veintena, porque la veintena que viene es la de Hueyitosostonli, la gran vigilia. Y la gran vigilia ya no nos vamos a vigilar nosotros. ¿Quiénes nos van a vigilar? Las energías tutelares, las grandes energías. ¿Quiénes? Yeyekar, Tepeyolotl. Y como nos van a tener vigilando, vamos a llevar nuestras ofrendas. ¿Sí? Después de esta veintena de Hueytosostontli, viene la veintena de Toxcatl, que es la fiesta de Tezcatlipoca. Después de que nosotros ya hicimos las ofrendas, ahora sí, como nosotros como Tezcatlipoca nos vamos a dar una ofrenda a nosotros, una fiesta para nosotros. ¿Cómo estoy trabajando? ¿Cómo estoy siendo fertilizador? Y con Huitzilopochtli. Ah, ¿qué es lo que hice y qué es lo que no hice para seguir trabajando con la fuerza del volumen? Ujú. El día de hoy estamos con Mahtlactli Wanyeyi, o más no, perdón. Hoy estamos Mahtlactli Wan Se Huautli, 11 águila. Ujú. Y termina mañana, domingo. Entonces el lunes estaremos con Mahtlactli Wan Ome Coscacuaf, ¿verdad? Y así vamos avanzando. Ya casi terminamos una trecena más. La trecena de Coatl y su regente Xiuhtecutli Tlahuitzcalpantecutli. No se les olvide darle su plegaria, su saludo a la gran estrella que está allá en el Ilhuicatl, en el cielo. No sé si lo hayan hecho. Ha sido una de las tareas también. Pedirle a Tlahuitzcalpantecutli, la estrella grande, el Venus, que nos dé sabiduría, que nos dé luz. Pedirle a Xiuhtecutli que vivamos armonizados. ¿Sí? Bueno, hermanitos, entonces ese es el trabajo que nos toca hacer, sin olvidar usar nuestras herramientas. Recuerden que esto de las herramientas del trabajo no es reciente. Iniciamos en el mes de noviembre
Hablamos de las herramientas que poco a poquito vamos a ir juntando y trabajando. ¿Sí? Sí, hermanito, yo dije Katsi, enseguida el hermanito Pedro, adelante. ¿Los escuchamos? Su compartir. La Socamati. Bueno, más bien, sí podría yo ir al cerro, pero hay un pero no espero porque no pueda, sino como ahorita se están poniendo de moda que están quemando los cerros, no están dejando subir aquí, casi en los 3 cerros, están quemando, Ujú. pero fuerte. No es por sistema natural, porque los están haciendo, pues ya sabe, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Bueno, lo voy a hacer en mi altar. Sé que la experiencia va a ser diferente, pero por seguridad de protección civil no está dejando subir a las personas en los cerros, de aquí cerquita que se están quemando. Mi pregunta es la siguiente. La cruz, ¿dónde la podríamos poner? ¿Enfrente, atrás? Bueno, en la casa. Bueno, sería en la casa o en el patio, pero ¿sería arriba, abajo o en dónde? Ese es ese es lo que me surgió de mi duda, Temastiani. Ujú. Bueno, con el respecto a lo de ir a la montaña, bueno, ahí tenemos que buscar una solución personal. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? En el segundo, el de por dónde, recuerden en qué rumbo está Tlaloc. En el sur. Sí, claro. Sí, en el sur, Tiene que pero saber. en el rumbo del sur, sí, eso sí. Pero en la colocación, o sea, para no estarla moviendo, sería, bueno, ya la solución sería ya más personal, como usted dice, ¿no? Para que no haya, sí, ya lo entendí. Ok, y ya resolvió mi duda. Sí, porque ahorita no es posible subir ahorita. En estos momentos, casi casi llevamos más de 20 incendios forestales en contados, porque de hecho los tengo aquí cerquita. Y obviamente, pues esto, si todavía hay incendios y todo, sí no sería posible, ¿no? O inclusivemente, pues bueno, yo lo voy a hacer aquí en la casa, pero yo sé que no va a ser, pero atraer la energía del cerro sí va a ser ahora sí que esa energía que se está manejando, ¿no? Para yo ponerle entonces a nivel personal al rumbo del sur, ¿no? Al rumbo del sur. Entonces, ya fue aclarada mi duda. Gracias, Temastiani. Y pues ahorita, pues lo vamos a hacer ahorita aquí en casa. Y sí, porque más que le estaba yo buscando en cuál cerro subir, pero sí las quemazones están tan fuertes, o sea, porque son provocadas por personas, no es por ¿cómo se llama? Por natural, ¿no? Entonces ahorita sí está, aparte que están secos, no hay ya, está seco, no, como sabemos aquí ahorita, pues no ha llovido, ¿no? Y pues son personas pues, que suben al cerro, lo hacen por mala maña, obviamente, y pues los queman, ¿no? Y entonces pues sí se ven grandes, ¿no? Los quemazones, pero bueno, entonces lo vamos a hacer aquí en la casa, ya me faltaría nada más hacer a la elaboración de Tlaloc, que es el que me falta, y ya tengo casi todos los materiales. Y eso sería todo, Temastiani, gracias. Entonces, obviamente, colocarlo en la parte del rumbo del sur, la cruz. La solución la tienen ustedes. Yo no puedo solucionar muchas cosas. Con respecto a ir a la montaña, por ejemplo, es como si yo les dijera, a ver, necesito, ¿quién? Yo, por ejemplo, yo necesito sabiduría, necesito conocimiento, pero como el hermanito Federico vive en otra comunidad aquí adelantito, yo necesito sabiduría, yo necesito aprender, yo, pero él tiene la sabiduría, el hermanito Federico, le voy a decir, como yo necesito la sabiduría, hermanito Federico, véngase para la casa,
Aquí usted véngame a dar la sabiduría. Entonces, es Está esa hablando el parte otro. que en esa parte que nosotros no podemos hacer. Lo mismo pasa. ¿Quién necesita sabiduría? Nosotros. Y por eso nosotros vamos a la montaña, a donde están ellos. Solamente eso, tratar de hacer esa analogía, ¿no? Nada más. La solución cada uno de nosotros lo va a retomar, ¿no? Bueno, Sí. pues hermanito Pedro, ¿lo escuchamos? Sí, maestro, buenas noches. Maestro, yo tengo una pregunta. No sé si me la puedo contestar, maestro. Tengo una duda. Maestro, los amóstoles tienen ropa bien vestida. ¿Y por qué los anahuacas nada más usaban masas? ¿Por qué, maestro? ¿Cómo? No le entendí. En los amóstoles como Tepeyoloptli, o sea, todos los que están en los amóstoles tienen vestimenta, tienen ropa. Y el pueblo anahuaca solo usan el masla, ¿cómo le llaman? El Ujú, el taparrabo. mashlat, El sí, masla. ¿Por qué, sí. maestro? Ajá, a ver, permíteme, es muy buena pregunta. ¿Qué podemos nosotros? A ver, acuérdense que la vestimenta que llevan, que, que todo lo que portan es simbólicamente y metafóricamente, ¿no? Están vestidos de un cierto color, recuerden que un color representa una energía. Por ejemplo, el carrizo, ¿no? El carrizo representa la direccionalidad. Este es escritura, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Tlaloc que está bien vestido, bien ataviado. Así lo pintan porque es una escritura. Nos habla y a lo mejor pueden dibujarlo así desnudo, pero aquí está esta pintura que tiene, todas estas herramientas que lleva, nos habla de una forma metafórica, de una forma que nos dice, tus cacles, debes de cuidar por donde caminas, ¿no? Que portas tus cacles. ¿Por qué nada más utilizan el mashlat? Bueno, pues que precisamente entre más estés conectado con la naturaleza te va a vestir. ¿Cómo? Bueno, pues ahí está el anahuaca con su mashlat, se viste de sol, se viste con los rayos del sol. Claro, a simple vista no vamos a ver nuestro ropaje de color amarillo, quizá del color azul, del sol, color amarillo, ¿no? Pero es un poco metafórico, ¿sí? Y al ponerle todos estos atuendos, desde collares, desde chalchiclicos y todo, bueno, nos habla de cómo comportarnos. Son como herramientas, son lo que nos indican qué debemos de hacer, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hemos visto algunos del Camino Rojo, yo los he visto, ¿no? Inclusive lo retaban como en un meme, como algo irónico, de que se ponen aquí un collar y se ponen unas plumas. Ahora nuestros danzantes aquí se llenan de plumas. Lo que sabemos nosotros es que una pluma te lo ofrenda porque tú te lo has ganado. Imagínense entonces los danzantes, pues se llenan de plumas, ¿no? Digo, híjole, pues qué bueno, se ve muy hermoso. Pero cuántas hazañas no hayan hecho, ¿no? Por eso se le dan como un merecimiento. Entonces, al igual que Tlaloc, ¿no? En sí Tlaloc lo representan de esa forma para poder leerlo, para poder conocerlo y cómo aplicar esa herramienta. Muy bien, maestro. Gracias, Sí, maestro. hermanito. Entiendo, sí. Sí, porque entonces los de otros, los que nomás usan el taparrabo, ¿cómo se dice? Los viste la naturaleza, el sol, maravillosa respuesta, maestra.
Gracias, Ujú. maestro. Maestro, yo empiezo a preparar todavía mi altar porque todavía no lo, pero vamos para allá, maestro, soy sincero. Porque como usted dice, el que quiera llevar a la práctica tiene que hacer este esfuerzo. Sí, Gracias, maestro. Buenas noches, maestro. Se le sí, quiere, maestro. hermanito. Sí, igualmente, hermanito. Pues es esa parte, ¿no? Que nosotros vayamos, solo a decir, trabajándolo sobre el camino y con el camino. No hay de otro. No hay mejor maestro que nuestra propia experiencia que vayamos aplicando. Y podemos decir, no funciona. Sí funciona porque lo estoy haciendo. No porque lo dice el maestro, ya otra y dice que funciona. Sí funciona. No, 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 no. Yo no pretendo convencerlos. Pretendo que ustedes lo hagan y se convenzan ustedes mismos. Y también pueden decir, no, pues no me funcionó. Bueno, algo habrá falta. Es como cuando se prepara una comida, se le puso este ingrediente, pero si le agregamos este otro ingrediente, y ahí viene su creatividad. Ustedes son una energía sagrada y son creadores de su propia realidad y de la realidad de los demás. Porque puede que lo que estamos haciendo nosotros para algunos, no, eso está mal, eso es cosa del demonio, eso es cosa de, bueno, pero para mí, el hablarle al sol, el conectarme, de vestirme de la naturaleza, me fortalece y me hace vivir en armonía realmente. Es que bueno, ¿no? A mí me funciona, quizá a ti no te funciona, pero a mí sí, ¿no? Bueno, hermanito Nahui, Olin Ocelot, ¿lo escuchamos? Buenas noches a todos, buenas noches, Temastiani. Buenas noches, Nada, hermanito. una duda acerca de, bueno, muchas dudas, pero una de ellas, la de el tamaño, ya ve que, bueno, la cruz va hacia el lado sur, ok, ya, ya le respondió la pasada, la pregunta que hizo el hermano. Ujú. No es la católica, es la de los rumbos, pero representando los lados cada lado de cada extremidad de la cruz, ¿tienen que ser iguales o hay alguna diferencia que tenga para ponerla de ese lado sur? O sea que todos los Las lados son extremidades es al igual como les mostraba hace ratito, ajá. de esa manera. ¿Sí? El tamaño, Ah, ya. ustedes lo deciden. Nada más que al momento de estar abriendo, debe de estar viendo como, para mí, aquí donde estoy yo ahorita. Para mí el rumbo sur es de ese lado, las extremidades deben estar así, viendo hacia el sur. Ah, sí, ok. Y los tamaños de cada lado, tienen que ser iguales, o sea, la misma medida, y uno depende del tamaño que la quiera. Ajá. Ok. De las extremidades de los brazos, sí. Debe ser de la misma medida, pero de acá arriba es otra medida, abajo es otra medida. Ah, Recuerden que les decía, estos son los brazos, es el plano existencial, de acá arriba, del corazón hacia arriba, pues es la cabeza, pero también el corazón conecta con la tierra, con todo eso. La clase de ayer que les comentaba sobre la cruz, ¿no? sí, está bien. Ujú. Gracias, Sí, Temasteni. hermanito. Ujú. Esto Tal vez es. algunos, ahorita pues no tenemos como un espacio específico. Muchos le dicen calpuli, ¿no? Calpuli quiere decir de Cali, de casa, puli, muchos. Muchas casas, donde hay muchas casas o muchas familias. Ajá. Pero algunos podemos llamarle un tolán. ¿Qué es un tolán? Es un lugar donde puede llegar la gente y compartir su sabiduría. ¿De qué sabiduría? De la sabiduría que tenga. A lo mejor de la sabiduría de Tonalpoali, de la medicina de la herbolaria, a lo mejor de la sabiduría de qué, de cómo curar, de cómo levantar la sombra. A lo mejor inclusive trae otro conocimiento de otros, como el de apocultura de los chinos, ¿no?
o no sé, otra medicina ancestral, o dice, yo les voy a compartir el Reiki tolteca. Me acuerdo que hay un maestro que trabaja con el Reiki tolteca, y no es malo, claro que no es malo. Todo conocimiento, lo que yo reciba, de mí depende, hacia donde lo enfoco, inclusive hasta el esoterismo. Llega un hermano y dice, "No, les voy a hablar del esoterismo". Adelante, algo bueno de tener eso. O a lo mejor algún hermano diga, no, pues yo les voy a hablar del mundo masónico. Ah, pues estaría bueno aprender. No lo sé. Todo eso nos va a servir para discernir y formarnos a nosotros. No podemos ser cuadrados, miren. No, a mí si me hablas de Reiki, a mí no me hables nada de eso. A mí si me hablas de tontequidad, no, no. A mí si me estás hablando del camino rojo, no, a mí no me hables de ese camino rojo, porque yo estoy trabajando con el nahualismo. Nah, no, hermanitos, conozcamos. Antes de juzgar, conozcamos el conocimiento, ¿sí? Recuerden que esta es nuestra ollita, lo que nos sirva y nos haga mejores personas que vivan en armonía con nosotros mismos y con los demás. Básico, ¿sí? No nos cerremos, no nos encajonemos aquí, no. Yo solamente recibo clases del maestro y ahora los demás maestros yo no me interesa. No, tomen todos esos cursos, ¿sí? Aquí la meta es que seamos mejores personas, más conscientes de nuestra realidad, pero sobre todo, más conscientes del poder que tenemos nosotros. No se nos olvide, somos energía sagrada. Eso, somos Shinashles, somos la semilla selecta para sembrar en la mente y en el corazón y en el espíritu de los demás. ¿Sí? Sí, hermanita Uzi, ¿la escuchamos? Gracias. Yo tenía la duda de, por ejemplo, cuando a una persona durante su vida o cualquier cosa que haga nada le sale, ¿cómo, qué sería eso y o como por qué le pasaría? O sea, si cualquier cosa que haga como que la vida no lo quiere o lo pone a prueba o qué significaría. Ujú. Bueno, a ver si entendí bien. De que cada vez que uno quiere iniciar algo, como que te ponen obstáculos, ¿no? Como que no puedes fluir. Sí, hasta comerse un helado, no sé, lo llaman y ya no se lo puedo comer, o cualquier cosa que él quiera o ya empiece a disfrutar la vida, como que la vida le pone otra cosa para que ya no, para que rompa esa energía que él estaba manejando alegre o así. ¿Sí? Entonces siempre está enojado, pues. Sí. Para poder, para poder cambiar y poder crear energía nueva, es decisión de cada uno de nosotros. En uno de los ejercicios bueno, de una u otra forma a mí me ha servido, han sido 3 ejercicios que de una u otra forma yo lo he retomado como un hábito. ¿Cuál es? La primera es ofrendarle al abuelito fuego. ¿Qué le vamos a ofrendar? Recuerden que es un gran objeto. Tabaquito. Agarro mi tabaquito, le abro, le pongo aquí. En esta parte es la parte como un portal que tenemos de las energías. El corazón, el ombligo. Y le hablo, abuelito, todas las energías que tratan de contaminarme, pues yo te lo ofrendo. Le doy el tabaquito, te ofrendo el tabaquito. Agarro una hojita de una libreta, una hoja blanca, empiezo a escribir. Todos nosotros tenemos lo que queremos eliminar. Quieramos o no, tenemos ciertas situaciones, ciertas vivencias, pues que de una u otra forma nos han lastimado, ¿no?
de una forma espiritual, emocional, familiar, profesional, conyugal, no sé, sí nos han lastimado. Y vamos aguardando ese, recuerde que nuestra mente también va guardando todos esos archivos. Y si no te deshaces de esos archivos negativos, te están diciendo, es que tú de por sí no vas a ser feliz, tú no eres, tú no naciste para ser feliz. Y lo obedeces, sí, sí, sí. Entonces anotas todo lo que quieres eliminar, ¿no? Lo enrollas y le hablas al abuelito, abuelito, yo quiero eliminar todas estas energías negativas, estos malos hábitos que no me permiten caminar sobre este sendero que nosotros, no, que a mí me ha tocado. Ese es uno. Tercero, tengo que nombrar, tengo que nombrar a mi otro yo, a mi Tezcatlipoca. ¿Quién es mi otro yo? Algunos le llaman mi ángel de la guarda, algunos le llaman mi tonal, pero vive en nosotros alguien más. Y ese alguien más lo tenemos que nombrar. Recuerden, si conocemos al enemigo, fácil lo podemos vencer. Lo conocemos nosotros en este mundo como nuestro Tezcatlipoca, como nuestro otro yo. A veces no te desaniman los demás. El principal enemigo que tenemos que vencer, ya suena hasta trillado, es el que está en nosotros, ¿no? Nuestro principal enemigo somos nosotros mismos. Y si nosotros no nos vencemos, no nos hacemos amigos, difícilmente vamos a lograr las cosas. Por eso es que dice, tal parece que el mundo confluye contra mí. Sí, porque lo tienes programado. Sí, entonces, frente al espejo, póngale un nombre a alguien. Yo, por ejemplo, el mío yo le puse que es Huacholot, mi guajolotito. Cada vez que yo, dec- como decimos coloquialmente, cada vez que como que se me sube y digo, no, pues yo soy el que sabe todo, le digo a mí mismo, tranquilo, quizás sabes un poquito, pero los demás también saben, ¿no? Entonces, debemos de conocer a quién debemos de vencer. Ese es uno. Termino, para limpiar las energías. Yo siempre utilizo un litro o dos, litro y medio, 2 litros de agua con sal, sal de grano o sal de mar que algunos le llaman. Agarras un puñito, intencionas con el rumbo de Tlahuizlampa, el rumbo de donde sale el sol. Le pides a Quetzalcóatl que te dé esa energía, esa sabiduría, esa luz que tiene. Agarras otro pizquita de sal y le hablas al rumbo norte, donde está Tezcatlipoca, donde está Mictlantecutli, que todo lo que tú tienes lo transmute, lo transforme en esa energía buena, en esa energía sagrada. Agarras otra pizquita, le pides a Cihuatlampa, al rumbo de la energía femenina, al poniente donde se mete el sol, Cihuatlampa, le pide, deme intuición, percepción. Ahí está Xipetotec, Xipetotec. Ayúdame a cambiar este cuerpo, esta mente, necesito disfrutar de la vida. ¿Qué le pongo? Tlahuizlampa, le pido al rumbo sur la fuerza de voluntad, pero también le pido a Tlaloc que fertilice mi vida de cosas buenas. Agarro otra pizquita de sal y le hablo al Ilmicatlampa, al Mixcoatl, la energía, todo lo que vibra en el universo, las estrellas, el sol, la luna. Les pido que me ayuden, a que la luna me ayude a vivir estos ciclos de vida, ¿sí? Porque si hay un momento donde parece que todo el mundo está en contra de nosotros, es temporal, hay que tener presente que es temporal. Después viene la buena racha, ¿no? Y el, el sexto rumbo, el número 6, le pido a la Madrecita Tierra que yo pueda ser sustento, que yo pueda ser generadora de amor, generador del cariño, de responsabilidad. Y por último,
Al más importante, yo se los aseguro. A mí mismo. A ustedes mismos se van a pedir. Me pido a mí mismo que yo tenga la fuerza de voluntad, la sabiduría, la intuición, la reflexión, la transmutación, conocimiento, para que yo sea una buena persona. ¿Verdad? Son algunas de las cosas que podemos utilizar. Ujú. ¿Sí? Bueno, Y por ejemplo, si no tuviera su otro yo, o sea que si no tuviera su otro yo, o sea, como que trae un espanto. bueno, todos Como tenemos nuestro curarlo. otro yo. Vive con nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón. O sería la otra parte, a lo mejor si se espantó en algún lugar, ahí sí hay que levantarle la sombra. Ese es otro asunto. Y ese no influye en que decimos que tengo mala racha, tengo mala suerte, es que no, es levantar la sombra, ¿no? Es diferente, ¿sí? Bueno, Ah, ok. Gracias, maestro. ¿sí? Ujú. Pero bueno, entonces, hermanitos, no nos olvidemos del trabajo que nos toca hacer. No nos olvidemos de trabajar con Tlaloc y espero que ya hayamos avanzado con esta parte de hacer nuestro Tlaloc de esa roca, de esa piedra, ¿no? Bueno, para terminar, hermanito, y casi lo escuchamos. Sí, Tlazocamati Temachtiani, otra pregunta. Eh, para reafirmar, entonces, nuestro bastón de Mixcoatl, ¿verdad? Es la que vamos Xiucoat, a, Mixcoatl, que es la que vamos Xiucoat, de a Xiuit, de Xiucoatl, rayo. Ujú, Xiucoatl, exactamente, Xiucoatl, perdón, porque Mixcoatl es otra. ujú, Xiucoatl, en la parte de arriba va a ser tallado Tlaloc, es correcto, ujú, ¿no? En el medio, con los rayitos, en medio va a ser a donde va a estar empuñado o sea, nuestra mano, ¿no? La medida. Abajo va a ser Coatl, la cabeza de Coatl, si estoy bien, sí. bueno, para empezarlo a tallar, porque tengo, afortunadamente tengo de Huehuete, que quedó derrumbado por Otis, y y ahí mañana voy a hacer las peticiones para conseguir el bastoncito. En la parte Ujú, de abajo, entonces se talla también la coat, la cabecita de serpiente. ujú, Ahora, sí, mi pregunta es la siguiente también. La medida es igual como nuestro cuerpo, la sí. altura. Ok, perfecto. Esa era mi duda entonces. Tlaloc arriba, obviamente, y abajo coat. Tomo la Perfecto. conexión entre la tierra y el Y el, Ilhuicat. y el Wicat. Tlazocamati Ujú, Temachtiani, nada más esa era mi ujú. duda. Tlazocamati. Sí, hermanitos. Entonces, en ese entendido quedamos, hermanitos, vayamos avanzando. Por si tienen la oportunidad de ir a la montaña, de ir a visitar Tepeyolotli, hay que darle su ofrenda y hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajarlo. Bueno, pues de mi parte sería todo, hermanitos. Timoitas que Mosla, esperemos trabajar con las protecciones. Mañana hablaremos con las protecciones y algunas pequeñas ceremonias a hacer, ¿no? Timoitas que, Shimosewikan, Timoitas que Gracias, Mosla. maestro. Chimushueca, maestro. Buenas Mara noches. Tonoma, Timoitasque, Timosewikan. Iván Ogneva, Sebastiani, Tlazocamati. Timoitas que, De, Maestro de Wiccan, conservar Sebastián. la miel, ¿eh? La miel hay que ver la miel.